Cristo es mi paz. Bendiciones. Me alegra que se han podido sintonizar en este momento. Queremos darle las gracias por sintonizarse y reciban un grande abrazo desde aquí de Restauración San Francisco. Para comenzar este tiempo de enseñanza, vamos a orar. Si me acompañan ahí donde están. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos das, Señor, para escudriñar tu palabra, para que tú nos hables a nuestro corazón. Te pedimos que tomes el control, Espíritu Santo, de este momento. Háblanos y enséñanos, Padre, a poder dar fruto agradable a ti, Señor, a poder vivir una vida en abundancia, una vida para bendecir tu santo nombre y que recibas tú la gloria y tú la honra siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos una vez más. Pues es un gusto estar otra vez con ustedes y gracias por estar aquí, tomar el tiempo. Vamos a comenzar en este momento con el tema elementos, ¿verdad? Sabemos que hay diferentes elementos que se usan en la Biblia y muchas personas en la Biblia los usaron en diferentes momentos de su vida. Amén. Vamos a comenzar y dice Jeremías 1:9. Dice, entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca y el Señor me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Aquí podemos ver cómo Dios le estaba hablando al profeta Jeremías y antes de que él pudiera comenzar el ministerio que Dios le había llamado, le ministró la boca. Amén. Entonces aquí el Señor le estaba dando esa autoridad para poder hacer todas estas cosas que están en el versículo número 10. Pero después de arrancar y derribar y destruir y derrocar, viene la parte donde él ahora iba a edificar y plantar. Amén. Antes de que podamos, yo no sé cuántos de ustedes han trabajado en el campo o han conocido personas que trabajan en el campo, pero yo creo que lo que primero hacen es que usan un arado para abrir la tierra, ¿verdad? Mirar la tierra, qué tipo de tierra es, ¿verdad? Para poder ver si ahí se puede sembrar una semilla. Entonces, uno tiene que ver el tipo de tierra y después de ver el tipo de tierra puede uno, ¿verdad? Saber qué plantar. Entonces aquí después de que Jeremías iba a arrancar y derribar y destruir y derrocar, Dios también lo estaba mandando para ir a edificar y plantar, pero primero tenía que sacar todo lo malo, ¿verdad? Y después poder plantar y edificar, como dice la palabra aquí. Entonces dice en Proverbios 18:21, dice, muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Amén. Nosotros sabemos que la arma o el miembro que Dios usa en nosotros, que somos sus hijos, para poder profetizar es nuestra boca, nuestra lengua. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que hay poder de parte del Señor, hay autoridad que se nos ha dado, porque está escrito en Jeremías 1:9 que nos dio a nosotros igualmente esa autoridad, amén. Pero tenemos que entregar ese miembro al servicio del Señor. ¿Por qué? Porque dice aquí, muerte y vida están en el poder de la lengua. Entonces, yo no sé si ustedes allá en su casa, ustedes quieren impartir de la vida, ¿verdad? Queremos usar nuestros miembros para bendecir, para poder ser de bendición ahí donde nosotros estamos congregándonos. Entonces, ¿y qué dice después de que usemos nuestra lengua para dar vida? Dice, los que aman comerán su fruto. Amén. Porque nosotros sabemos que lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Amén. El Señor nos ha mandado para bendecir, ¿verdad?
Entonces vamos a seguir al próximo diapositiva. Dice en Hechos 8:29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Y en el 30 dice, cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el 31 dice, y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Entonces aquí estamos mirando como un siervo de Dios, Felipe, Dios lo estaba usando a él para poder enseñarle a este eunuco que venía de Jerusalén después de adorar. Entonces él aún sabía que tenía que adorar a Dios. Entonces hay muchos de nosotros que nos quedamos en adorar al Señor, pero Dios quiere aún más darte revelación para que tú puedas entender más allá de lo que está escrito en la palabra. Dios tiene esa revelación para nosotros. No podemos quedarnos satisfechos con lo que tenemos ahorita, sino anhelar más de Él. Dios es un Dios eterno y sus planes son eternos para nosotros. Entonces tenemos que anhelar conocer más de su palabra. Amén. Y aquí pues Dios mandó un delegado que era Felipe. Lo mandó específicamente para este eunuco que dice que venía de Jerusalén de adorar. Entonces, hoy en esta noche el Señor te está llamando a ti, hermano y hermana, también para que tú vayas y que puedas dar de lo que Dios te ha dado. No solamente en el don profético, sino en la enseñanza, en la palabra que Dios te ha revelado a ti, que vas a ser de bendición también a aquellos que te van a escuchar. Aquellos que tienen dudas, aquellos que no entienden lo que leen, así como este eunuco. Entonces vamos al próximo diapositivo y dice, el elemento que vamos a estudiar es el agua. En Efesios 5:25 dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a ministrarnos a nosotros mismos, verdad? Porque primero tenemos que nosotros recibir la ministración para poder después dar a aquellos que nos miran o que nos escuchan. Por ejemplo, usted que está sintonizando, está haciendo ese tiempo para poder sentarse ahí donde usted está y escuchar lo que tenemos que nosotros decirle de parte de Dios. Amén. Entonces nosotros vamos a ser, como aquí dice, lavados a través de la agua, a través de la palabra de Dios. Cada vez que uno escucha la palabra de Dios, es como Dios limpiándonos, así como está escrito aquí, nos está lavando, nos está purificando, porque todas las cosas que venimos trayendo de nuestro pasado, aún de nuestros ancestros que tal vez no conocemos, ¿verdad? Todas las cosas que tal vez en ese entonces se hicieron y nosotros sin conocerlo, a través de nosotros, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, estamos siendo lavados. Y hay momentos donde también Dios te puede revelar a ti, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó con nuestros antepasados, verdad? Entonces, los elementos que se están usando ese es el agua, y aquí también vamos a leer en Lucas 10:34, está hablando del buen samaritano. Dice, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Aquí miramos la parábola del buen samaritano, que podemos figurativamente es el Señor Jesucristo, que Él así nos encontró tirados nosotros ahí. Nadie tenía compasión de nosotros, mas Él tomó de lo que Él tenía, del aceite, del vino, y dice que poniéndolo sobre su propia cabalgadura también, lo puso ahí. Entonces tomó ese tiempo para cuidar de nosotros o de esa alma. Entonces, a través del aceite y vino también podemos ser ministrados. Amén. Vamos a ver aquí el aceite. Dice, lo podemos ver para qué sirve el aceite. En Levíticos 8:12 dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Entonces aquí estamos mirando que este elemento, el aceite, se usaba en ese entonces y aún ahora para consagrar a Aarón. Y nosotros mismos, el Señor nos ha dado autoridad para ¿qué? Para bendecir, amén, para edificar
para plantar. Entonces usted, si está ahí en su casa y nunca ha sido ungido, ¿verdad? O si nunca alguien lo bendijo, usted mismo, con la autoridad que Dios le ha dado, se puede bendecir. Y recibiendo esa bendición para usted mismo a través del Espíritu Santo, y usted después lo puede impartir a sus seres queridos, a sus familiares. No hace mucho tiempo, mi esposo salió del país por una emergencia, pero él tuvo la bendición de poder ir a derramar, ¿verdad? De todo lo que el Señor le ha dado aquí, lo pudo ir y bendecir a ese pueblo, a esas gentes que están sin enseñanza, sin esperanza. En un tiempo difícil, Dios lo pudo usar para que Él ministrara a esas personas. Y igualmente el Señor nos quiere usar a nosotros, solamente Él lo que está viendo es un corazón, que tengamos un corazón dispuesto, y que así como aquí el buen samaritano, Él dice que lo puso sobre su cabalgadura y le dio de su aceite, de su vino. Así el Señor nos está llamando a nosotros, a nuestra conciencia, de que podamos impartir de todo lo que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces el aceite se usa para consagrar, ¿verdad? Uno puede agarrar aceite, bendecirlo, santificarlo y usarlo para bendecir a sus hijos, bendecir su propiedad, bendecir su carro, pedirle al Señor: Padre, este carro lo voy a usar para ir para la iglesia, lo voy a usar para ir a hacer tu obra, Señor. Entonces uno está tomando esa autoridad y bendecir y ungir y consagrar aquellas cosas, o hijos, ¿verdad? Si son padres de familia, pueden ungir a sus hijos y declarar palabras de bendición sobre ellos. Amén. Entonces aquí miramos que lo usaron para consagrar, amén, para apartar para el servicio del Señor. Amén. Y vamos a seguir al próximo. Dice en Santiago 5, capítulo 5, versículo 14 al 15, dice: ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Amén. Porque tenemos que saber que lo que hay aquí en esta tierra, Dios lo hizo, ¿verdad? Hay algunas ciertas cosas que el hombre mismo lo hizo, pero todo, dice la palabra de Dios, que Dios lo ha hecho. Entonces nosotros tenemos que tomar esa autoridad y usar esos elementos para usarlos. Así como aquí dice que llamen a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y número 15 dice: y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Entonces aquí estamos mirando, hay un elemento, ¿verdad? Entonces todos estos elementos que yo le voy a decir son cosas que usted puede ir a comprar, pero tiene que ir agregado la fe, ¿verdad? Nosotros sabemos que no vamos a hacer las cosas como por decir supersticiosamente o místicamente, sino que tenemos que agregarle fe, ¿verdad? No es en sí el aceite, sino que vamos a usarlo basado en la Biblia, que dice que usaran aceite, lo bendecimos, lo santificamos y lo usamos, ¿verdad? Agregado con la fe que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Entonces este aceite aquí en Santiago lo usaron para ungir a aquel que estaba enfermo, y dice: y la oración de fe restaurará al enfermo. Amén. Entonces, si usted no se ha tenido batallas de salud, usted tome autoridad en el nombre de Jesús y bendígase. Yo en un momento estaba pasando de dificultad, y yo le estoy testificando que yo lo hice y me bendije y declaré palabras de bendición sobre mí misma y miré la obra del Señor. Mientras los doctores puedan decir: oh sí, se ve que puedan ser, por decir, células cancerosas, ¿verdad? Pero yo dije: en el nombre de Jesús yo me bendigo, yo bendigo mi salud, yo bendigo mi cuerpo, y estaba yo misma tomando la autoridad y declarando bendición sobre mi propia vida. Y cuando uno hace eso, igualmente Dios lo está preparando para que después usted vaya y lo haga también. Amén. Entonces vamos al próximo. Dice en Marcos 14:23, dice: y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa.
24 dice, y les dijo, esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Amén. Aquí está hablando de la Santa Cena. Amén. Cuando el Señor Jesucristo estaba tomando la Santa Cena con sus discípulos. Y aquí él mismo dice, está dejando el vino, ¿verdad? Diciendo que es la vida que él iba a entregar por nosotros. Entonces, el vino representa la sangre de Cristo. Representa que cuando lo tomamos y con fe vamos a recibir ese nuevo ADN. Vamos a recibir esa vida en nosotros. Y si, como les digo, si algunos de ustedes están atravesando problemas de salud, problemas o enfermedades de su alma o del espíritu, tome autoridad y basándose en Marcos 14:23, reciba la sanidad de parte del Señor, porque Dios es un Dios vivo. Él no lo podemos poner en una caja. Cuando oro al Señor le digo, sorpréndeme Dios, háblame. Yo no quiero que mi vida sea rutinaria, yo no quiero estar en una vida aburrida, ¿verdad? Yo quiero ver tu sobrenaturalidad, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú te manifiestes a mi vida. Entonces, cuando uno tiene ese anhelo, va a empezar a ver la sobrenaturalidad de Dios. Entonces, tú, hermano o hermana que estás en la casa, si has tenido batallas de salud, de tu alma, ¿verdad? Toma el vino, toma autoridad, bendícelo, santifícalo y dile, Señor, yo recibo este vino, yo recibo una vez más esa ofrenda de amor que tú diste por mí allá en la cruz del Calvario. Amén. Entonces aquí vamos a ir a otro versículo que habla del vino y dice en Salmos 51:12, dice, restitúyeme el gozo de tu salvación. Entonces el gozo no es andarse riendo solamente, sino el gozo, dice, es porque sabemos que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y eso es lo que nos provee, eso es lo que es gozo realmente. Y dice, y sosténme con un espíritu de poder. Amén. Entonces, si usted, hermano o hermana, se ha sentido con fuerzas bajas, con que ya no quiere seguir adelante, en esta noche, si usted lo cree, si usted tiene fe, puede tomar la autoridad que Dios le ha dado y tomar, ¿verdad? Tomar de ese vino que Dios tiene para uno. Entonces, que ese gozo de su salvación no se lo quite nadie, porque ese es nuestro propósito de vivir. Eso es lo que le da propósito a nuestra vida. Tenemos que aferrarnos a que esta vida es temporal, pero allá en el cielo va a haber una eternidad. Amén. Entonces, que nadie le quite su gozo. Y dice, leche, dice, en 1 Pedro 2:2, dice, desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿qué es lo que dice? Como recién nacidos. ¿Qué es un recién nacido? Él no está mirando, esa palabra sí me gusta, esta prédica no, sí me gusta, esta no, este pastor o esta persona que está ministrando no me gusta. No, dice que como recién nacidos tenemos que anhelar esa leche, esa palabra. La leche es la escritura, la palabra de Dios, que dice la palabra que si alguien le llegaría a quitarle a un tilde, dice que el Señor va a tomar eso en cuenta. Entonces nosotros tenemos que basar nuestra vida en la palabra del Señor. Y dice, desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Porque dice, hay un versículo de la Biblia donde dice que llegaremos a ser hijos de Dios. Entonces es un proceso. Dejar la vida antigua es un proceso, ¿verdad? Pero a través del Espíritu Santo y de que Él nos vaya ministrando aquellos elementos que necesitamos, vamos a ir de gloria en gloria. No sé si ustedes lo creen, pero créanlo y tengan fe y que el Señor les dé el don de fe para que su fe crezca. Amén. Y hagan cosas que tal vez la gente los va a tachar de locos, ¿verdad? Pero ya nos dicen locos, entonces nosotros tenemos que aferrarnos a Dios, a su palabra y seguir adelante. Amén. Vamos al próximo, dice en Hebreos 6:1, dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo,
avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Eso quiero irlo un poquito más despacio. Entonces dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales, ¿verdad? Por decir elementary, el primer paso, por decir. Dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Avancemos, ¿verdad? Porque si sabemos, Jesucristo dice que iba creciendo en palabra y en gracia. Entonces nosotros tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento ¿de qué? Del arrepentimiento de obras muertas, ¿verdad? Porque sabemos que no tenemos que estar haciendo obras que no son agradables, que nos llevan a la muerte. Nosotros si ya tenemos un recorrido en Cristo, no podemos regresar a donde el Señor nos sacó. Amén. Tenemos que mirar hacia adelante, poner nuestros ojos en Cristo Jesús y seguir sus pasos. Amén. Entonces dice, y de la fe hacia Dios. Número 2 dice, de la enseñanza sobre lavamientos o también bautizo, ¿verdad? De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, estas últimas palabras está hablando que eso es lo elemental. Hay más, pero eso aquí dice que es lo elemental. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos siga dando palabra, que nos siga hablando, que nos siga abriendo el entendimiento, que venga la sabiduría, que le pidamos al Señor más. Amén. Si nosotros ya tenemos el don de profecías, como dice la palabra, anhelar los mejores dones, pero sobre todo el que profeticéis. Amén. Si ya usted ha sido bendecido por eso, pídale al Señor que le dé más dones y pídale que el don que tiene, que usted lo pueda usar para la casa del Señor. Amén. Entonces dice, el próximo elemento es la miel. Proverbios 24:13. Dice, come miel, hijo mío, porque es buena. Si la miel del panal es dulce, la miel del panal es dulce a tu paladar. Entonces aquí estamos hablando de la revelación que Dios te quiere dar. Aquí vamos a seguir en este versículo. Dice, está hablando de la sal ahora, dice Segunda de Reyes 2:19, y dice, entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra estéril. Amén. Estaban ahí identificando, reconociendo que la ciudad era buena, pero dice, el agua es mala y la tierra estéril. ¿Cómo está tu tierra, hermano y hermana? ¿Estás dispuesto a que Dios continúe sembrando en ti? Que la gente que te rodea y que tiene la misma fe en ti, que siga formándote. Porque si sí, vas a tener mucho fruto, déjame decirte. Entonces aquí dice el 20, y él dijo, traedme una vasija nueva y poned sal en ella. Y se la trajeron. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas. De ahí no saldrá más muerte ni esterilidad. Y las aguas han quedado purificadas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces en esta noche el Señor quiere poner esa sal sobre tu vida para que ya no más seas una tierra mala ni estéril. Para que esa agua que sale de tu boca, porque podemos tener el don de profecía y Dios nos puede usar, aunque el vaso esté mal. Porque si desde luego que usó una burra para profetizar, para hablarle a aquel hombre que estaba en su necedad, queriendo ir a un lugar que Dios no le estaba llamando para que fuera, ¿cuánto más a nosotros? Pero lo que Dios quiere es bendecirnos, es bendecir el agua que dice que desde el vientre, desde nuestras entrañas, tiene que fluir esa agua viva y que salta, dice, para vida eterna. Entonces nuestra boca tiene que ser consagrada en esta noche para Dios. Dios tiene esta palabra para ti, hermano y hermana, porque sabe que tú eres
tú eres un hijo y una hija del Señor, que estás en un proceso. Pero así como Dios nos ha dado, nosotros tenemos que santificarnos más cada día. Pedirle perdón al Señor si en caso hablamos rápido y dijimos algo que no tenía que ser. Pensamos algo que no tenía que ser. Entonces Dios quiere hoy ministrarte la sal en ti. Para que cuando tú hables puedas hablar con un sazón donde no caigas mal, sino que caigas bien, que seas de bendición a donde quieras que vayas, porque no creo que una persona cristiana quiera tener una vida como Caín, errante, de un lugar para el otro. Oh, que no me gusta esta iglesia porque el color de la iglesia. O no me gusta este predicador porque predica de santidad y yo no quiero santificarme. No, uno tiene que pedirle a Dios que nos hable y que sea el Espíritu Santo ayudándonos a cambiar, a poder ser esos vasos útiles en sus manos. Porque yo no sé si tú sabes, hermano y hermano, que el Señor ya viene. Nuestro arrebatamiento puede ser esta noche, pero ¿estamos listos? Y si nos vamos, nos van a pedir también cuentas de todo lo que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que realmente parar y tener esa introspección en nosotros mismos para ver realmente en qué estamos fallando. Realmente estamos usando nuestra boca para bendecir, para edificar, para consolar, para exhortar al pueblo de Dios, pero solo termina el culto, el tiempo de las profecías y después empezamos a maldecir el mismo pueblo de Dios. No tiene que ser así. Entonces en esta noche, hermano y hermana, te expliqué de los elementos. Esos solo son 5, pero hay más. Hay por decir, Juan el Bautista dice que comía, él se alimentaba de miel y de miel y de locusts, es en inglés. Entonces, un profeta va en contra del devorador, porque en nuestra boca una vez más hay vida o hay muerte. Cuando el Señor te pone palabra para reprender al enemigo en el nombre de Jesús, tú lo tienes que hacer. Pero cuando Dios te pone en tu sentir a bendecir y declarar una bendición, tú la tienes que dar. Pero antes de eso tienes que pedirle al Señor que Él mismo, con esos elementos que hemos aprendido en este momento, que nos ministre. Si necesitamos vino, si necesitamos leche, si necesitamos miel, revelación, más de su palabra, ¿verdad? Porque no nos podemos quedar como esos bebés recién nacidos. Tenemos que seguir adelante. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar para terminar. Y ahí en su casa usted reflexione y pónganme en su mente, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita usted ser ministrado de parte del Espíritu Santo, de parte de Él? Porque yo solo soy una bocina, pero Dios, yo sé que cuando manda la palabra, Él va a hacer la obra. Amén. Entonces, hermano y hermana, en el nombre de Jesús, Padre bendito, te venimos pidiendo, Señor, que tú nos ministres, Señor, a través, Padre bendito, de tu Espíritu Santo primeramente, Señor, esos elementos que son necesarios para nuestra vida, Señor. Padre, si es la miel de revelación, Señor, que no desciende, Señor, si hay algo que lo está parando, Señor, si son nuestras actitudes, nuestros pecados, nuestra transgresión, iniquidades aún, Señor. Te venimos pidiendo que nos perdones, Señor, y que podamos, Padre, regresar a ti, Señor, que nuestro corazón regrese a ti totalmente, que nos volquemos a ti, Señor. Henos aquí una vez más, Padre, para que tú hagas tu obra en nuestra vida, Señor, que nosotros no hagamos nuestra voluntad, Señor. Padre, ministranos el agua, Señor.
Ministranos, Padre, la leche, tu doctrina, Señor. Ministranos la miel, el vino, Padre, el gozo, Padre, de nuestra salvación, Señor. Ministranos, Padre, esos elementos que tú dejaste escritos, ese vino, ese aceite. Padre, en el nombre de Jesús, úsanos. Sírvete de nosotros, Señor, así como te serviste de Débora, la profetisa, Señor. Sírvete de nosotros, Señor. Haznos hombres y mujeres valientes, Señor, esforzados, Señor, para poder glorificar tu nombre, Padre, para poder exaltarlo, Señor, para que la gente sepa que hay un Dios verdadero, que tiene ojos y ve, y que tiene oídos y oye, Señor. En el nombre de Jesús, ministranos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y te daremos toda la gloria y toda la honra, Padre, porque de ti procede todo don perfecto. Te damos las gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.